Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de una gran invitada. Ella es Karina Vallejo. Nació en Toluca en 1994. Vivió en Ciudad de México durante 4 años, mientras estudiaba Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente trabaja en el área de cuidado editorial de Consejo de la Administración Pública del Estado de México. Además, colabora en la revista de Lee Más de Librerías Gandhi. Le interesan la literatura mexicana del siglo XIX, la natación y la cumbia. Pues tenemos varios temas de los cuales charlar el día de hoy, esta tarde de Semana Santa todavía. Karina, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta cordial invitación y esperamos también disfrutes de esta entrevista tanto como nosotros aquí desde Letras a Contraluz. Claro La que sí. Muchas gracias. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué representa en tu vida la literatura? ¿Por qué es importante el acercarnos a las distintas corrientes literarias que hay? Y en específico, ¿por qué te decidiste estudiar letras hispánicas? Bueno, pues empecemos por la última pregunta. Me decidí a estudiar letras hispánicas porque me interesaban mucho las palabras. Eh, lo descubrí una vez que leí Bestiario de Cortázar. Me maravilló un cuento que creo que era Cefalia. Entonces dije, wow, ¿cómo este señor pudo crear estos universos con las palabras que yo utilizo en el día a día, ¿no? Necesito saber cómo se hace esa magia. Y por eso me decidí a estudiar letras, ¿no? En un primer momento fue inspirada por este libro. Y creo que después también fue ya en el curso de la carrera, porque me di cuenta de que el campo estaba abierto no nada más para las personas que querían ser escritoras o escritores, ¿no? Sino también para personas que estamos como detrás de bambalinas de el proceso de hacer un libro. Eso me llevó a estudiar letras hispánicas. Y considero que es importante en general la literatura porque nos muestra un montón de panoramas distintas de cómo puede ser la vida, de cómo se pueden solucionar tales o cuales problemáticas. Me parece que también es importante porque nos enseña, insisto, que con palabras que utilizamos todos los días, que con este abecedario al cual todos tenemos acceso, podemos hacer unas combinaciones que nos van a dibujar nuevos escenarios. Y por eso creo que es importante que las personas sigamos leyendo y no nada más literatura, ¿no? Que sigamos leyendo así todo lo que nos llame la atención porque nos va a, nos va a ampliar el panorama. No diré que te va a cambiar la vida, no. Hay un montón de cosas que la cambian, pero sí te va a ampliar el panorama definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué enfocarte en el siglo XIX, en la literatura mexicana del siglo XIX? ¿Qué es lo que tiene de especial que a ti te lleva a esa fascinación por ese siglo? ¿Y a qué autores podrías recomendar que se acerque un lector que a lo mejor apenas se está iniciando en este camino de la literatura? Uy, me encantó el siglo XIX de entrada porque mi maestra en toda la extensión de la palabra es investigadora justo del siglo XIX, Ana Laura Zavala, por si ve esto, un abrazo muy grande. Entonces, ella se dedica a estudiar el siglo XIX, específicamente la segunda mitad, que es un periodo bastante particular porque si lo recuerdas, es el periodo en el que México se empieza a consolidar como nación. Entonces la literatura es un bastión súper importante de que poder moldear a la nación que está en ciernes. Y me interesó precisamente mucho ese proceso, cómo a través de las palabras, a través de las historias, un grupo de personas pudo crear una idea de nación, pudo incluso hacer algunos estereotipos de cómo tenían que ser las mujeres, de cómo tenían que ser los hombres, de qué cosas estaba bien, qué cosas estaban mal llevar a cabo. Em, Además me parece una, no sé qué ser, son 50 años así súper convulsos, súper fructíferos porque pasó de todo, ¿no? O sea, tenemos
la presidencia de Juárez por un lado, pero también a finales de siglo tenemos que ya hay grupos revolucionarios que empiezan a pujar porque no les parece la manera en la que se están haciendo las cosas, y en medio de todo eso está, no sé, la influencia francesa, está también literatura como la que hacía Altamirano, en la que exalta lo nacional. Entonces creo que es un siglo muy fructífero y por eso me llamó la atención, ¿no? Porque me parece que por lo menos a las personas que estudiamos letras, de pronto la idea que tenemos del siglo XIX es que es un siglo súper aburrido, ya sabes, que puro costumbrismo, puro nacionalismo, y si una va a leerlo así, pues claro, es un siglo aburridísimo, ¿no? En cambio, cuando ya ves que están pasando todas estas cosas, ya lo ves con otros ojos y dices, ah, claro, por eso era tan necesario ser tan enfático en las descripciones, ¿no? Por eso era tan necesario que hubiera tanto mexicano y tanto europeo ahí contrastando, porque se estaba construyendo una nación desde lo literario. En cuanto a tu colaboración en la revista de Lemas, de Librerías Gandhi, ¿qué es lo que te motivó a querer formar parte de, pues, de este proyecto tremendo que está llevando a cabo Librerías Gandhi? ¿Qué es lo que más te gusta? Y desde dónde colaboras? Pues me motivaron dos cosas. Una, que era como mi sueño de joven, trabajar en una revista, pues de lo que fuera, ¿no? Yo quería ahí estar escribiendo o editando. Y pues la necesidad también, porque pues sí, una tiene que comer, ¿no? este, lo que más me gusta es que es súper versátil, oye, hay un montón de temas que podemos abordar, un montón de literatura que también voy descubriendo mes con mes. Eh, y no nada más literatura, ¿no? En esta revista también intervienen ilustradores, diseñadores, de pronto han participado personas que hacen divulgación científica o chefs, o gente con un perfil profesional que no creerías que podría acabar en una revista literaria. Entonces yo creo que eso también es súper rico porque me permite darme cuenta de que la literatura no se reduce solo a este arte, ¿no? O sea, que más bien las palabras están en todos lados y mientras estés en contacto con alguien que utilice las palabras, va a poder caber en un espacio tan plural como lo es la revista. Y eso es lo que más me gusta. Yo me dedico un poco a las redes sociales y a la parte de editar el sitio web. Y cuando digo editar me refiero a seleccionar el contenido que vamos a publicar, ver de qué manera darle salida para que sea atractivo cuando las personas lo vean en redes sociales. De pronto también con la editora peloteamos ideas acerca de cuál es la mejor manera de llevar a cabo una propuesta para que el tema del mes que se toma forma con la revista que ustedes ven en la librería se logre de la mejor manera posible. Y pues nada, es un trabajo súper bonito. Apenas la semana pasada fue el aniversario número 15 de la revista y también fue como muy bonito porque como es trabajo en línea, de pronto no nos conocíamos, ¿no? Apenas conocimos a la editora, conocimos a los ilustradores con quienes ya llevamos, al menos en mi caso, un par de años trabajando. Entonces, eso, ver que es gente súper valiosa, súper inteligente, súper propositiva y que una convive día a día no tiene precio, es invaluable. Em, de, de tu deseo de estudiar en en la UNAM, ¿por qué surgió el querer hacerlo en esa honorable institución? Porque yo no quería estar en Toluca. Como que me puse un poquito rebelde y dije, yo quiero estudiar letras, lo sabía, pero no quería hacerlo en Toluca, no porque la Facultad de Humanidades, que es donde dan la carrera de letras, sea mala, ¿no? Yo más bien quería como conocer otra ciudad, incluso hasta demostrarme cosas, pienso. Y pues sí, lo logré, ¿no? Lo más chistoso es que cuando lo hice en la segunda vuelta, porque no estaba como muy bien definida a qué universidad quería, entonces lo hice en la segunda vuelta y el día que salieron los resultados, pues me levanté así, ya sabes, súper emocionada, el folio, no sé qué. Y Ana, lo chistoso fue que quedé a un resultado en entrar. O sea,
un resultado menos me hubiera dejado fuera. Pero eso, por eso lo decidí. Aparte, yo creo que romanticé un poco la facultad. Este, por pues, seguramente películas que veía. Y porque en ese momento admiraba mucho a Carmen Aristegui. Sabía que ella había estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y dije, claro, o sea, tengo que seguir los pasos de mi ídola. Entonces eso me movió también. Ajá. Ok. En el aspecto de el, el que participes en el área de cuidado editorial del Consejo de la Administración Pública del Estado de México, ¿qué es lo que más disfrutas y qué es lo más desafiante que has tenido que enfrentar desde esta, pues desde esta área justamente del cuidado editorial? Porque es algo que ya cuando lo vemos en el producto final, pues se agradece, ¿no? Por la calidad que se brinda. Pero todo el trabajo que lleva detrás, pues también es de muchas personas que están allí poniendo su tiempo, su dedicación y su corazón en lo que están brindando. En tu caso, ¿qué es lo más desafiante y qué es lo más extraordinario que has vivido desde allí? Pues yo creo que es la misma cosa y me refiero a la parte en la que estás precisamente editando un libro. Por un lado me parece extraordinario porque me asombra que una obra que en apariencia ya está concluida todavía pueda ser perfectible y cada vez más. Incluso pienso que podría abrir hoy un libro que ya está cerrado, que ya se imprimió, que ya se está vendiendo y puedo seguir encontrándole cosas. Eso me parece extraordinario y también me parece que aprendo en lo personal, porque es como la enseñanza que me ha dejado ese proceso de cerrar, cuando tienes que cerrar, poner un límite y decir hasta aquí, porque si no te vicias y sigues viendo y pues sí, mmm, siempre vamos a encontrar errores en todo lo que hagamos, porque es perfectible y los libros nos enseñan, bueno, hacer libros más bien nos enseña eso, que sí, va a ser siempre perfectible y por eso tenemos segundas ediciones y terceras y cuartas y las que quieras, pero tiene que haber un momento en el que un poco te corretea la imprenta, en el que tengas que cerrarle y decir, ya, por ahora hasta aquí está perfecto. Y también me parece que es la parte desafiante, porque en el proceso de hacer perfecta una obra o hacer mejor, lograr la mejor versión de un libro, eh, pues también es dialogar mucho con la escritora o el escritor. Y creo que lo desafiante es adoptar una posición humilde, no de sábelo todo o de se tiene que hacer así porque yo lo sé, yo lo digo y tú tienes que obedecer, ¿no? Más bien es un constante diálogo entre la correctora, editora, con su par escritor, para que en conjunto logren la mejor versión del libro que ambos puedan imaginar. Eso me parece extraordinario y desafiante al mismo tiempo. Y pues sí, es una labor, como me decía una amiga hace poco, a la que una tiene que ir con humildad. De los autores o autoras que has tenido la oportunidad de ir dirigiendo ese proceso para llegar a la perfección lo más posible de la obra, ¿a quiénes podrías mencionarnos y por qué? Uf, ahorita se me ocurre una escritora de ciencia ficción juvenil e infantil francesa que se llama Laetitia Tolot. Estamos en proceso de imprimir su libro, ya está muy avanzado. Pero ha sido bien bonito trabajar con ella porque como es, como mencionaba, francesa, su segunda lengua me parece que es el español. Entonces lo divertido de ese proceso fue buscar adaptaciones, porque había frases que de pronto sonaban muy bien en francés y que al momento de traducirlas era como de, esto no se dice así usualmente, aparte como que no la cachas, pues. Entonces, ese como miedo inicial de decir, ay, es que le quiero proponer esta frase o quiero proponer que lo solucionemos así, pero no sé si va a aceptar, eh, fue, fue algo muy que me hizo dudar, ¿no? Un poco. Pero pues una vez que dialogamos y que le mandé las propuestas y que le explicaba o que ella me decía también cómo funcionaba en su lengua, se lograron definir mejor algunas frases, algunos aspectos. Yo creo que ese es de los libros también al que le tengo
mucho cariño por esto, porque me enseñó o me está enseñando mucho del oficio de editar y corregir. Además, como va a ser un libro ilustrado, también ha sido bonito ver con mi compañero ilustrador cómo van adquiriendo forma los personajes que una solo se imagina, ¿no? Y una de las ilustraciones que está haciendo mi compañero es preciosa porque además es la del personaje principal, entonces yo me imaginaba al personaje de una manera y ahora que ya veo las ilustraciones digo, wow, espero que la Letitia también se sienta muy honrada cuando vea su libro terminado con estas ilustraciones tan, tan hermosas que pienso sí le hacen mucha justicia a su libro. ¿Qué es lo más importante en lo que se debe de prestar la minuciosa atención cuando editas un libro? ¿Cuáles son esos elementos que no deben de irse por nada del mundo, desde tu Uy, visión como? sí, de entrada yo creo que respetar en todo momento el estilo del autor. Me ha pasado que de pronto hacemos trabajos y pensamos en la mejor palabra, por decir algo, para el texto. Una vez que se envía esa versión mejorada y que regresa con retroalimentación de la autora o del autor, nos dice, o sea, sí entiendo, suena mejor, pero no es algo que yo diría, yo no lo diría así. Entonces creo que ese es un reto y es una de las cosas en las que, como decías, tenemos que poner minuciosa atención, que en el proceso de corrección la voz que siga estando ahí sea la de la escritora o la del escritor que nos ha confiado su texto. Sí, me parece, al menos para mi trabajo, uno de los ejes fundamentales, que haya, que haya respeto y que ese respeto también implica pues cuidado y siempre diálogo, una constante negociación. Y creo que también la actualización, de pronto también hay personas muy dogmáticas y muy prescriptivistas en cuanto a la lengua, y de pronto algunos usos o eh, algunos neologismos, algún rasgo que indique que la lengua está en movimiento, como el que les causa resquemor. Entonces pienso que también una como correctora, como editora, tiene que estar abierta a toda esa transformación constante que es la lengua, porque nos da cuenta de qué tanto se está moviendo el mundo, de quién nos está influenciando ahora, de quizá que era, no sé, lo que estaba escuchando, la persona cuyos textos estamos cuidando, para que esa palabra exacta fuera a parar en su texto. Pienso que también tener una apertura eh, sin prejuicios hacia las palabras es también fundamental. ¿Qué recomendaciones les podrías brindar a los jóvenes que quieren editar su primer libro o que quieren incluso apenas escribirlo? Y por otro lado, ¿qué es lo que deben evitar a la hora de dar su manuscrito a una editorial? Eh, pues a las personas que están escribiendo, escriban. Algún profesor nos decía, se aprende a escribir escribiendo. Y creo que también, en general, todas las personas también nos edificamos a partir de los nos que vamos recibiendo en nuestra carrera o en la vida, en donde quieras. Entonces también eso, que no le tengan miedo al no o que no le tengan miedo a una lectura crítica de su obra que les haga notar sus errores. Creo que eso no, o sea, lejos de nutrir su carrera como escritoras o escritores, los va a hacer andar con miedo. Y pues no, o sea, son críticas que al final del día sirven, que una de ellas toma lo que le convenga, lo que le funcione al texto, y pues lo que no lo desechas, ¿no? Claro, siempre y cuando las críticas vengan enunciadas desde un lugar respetuoso. Eh, y que también pues eso, sí, les diría que no sean tan, bueno, sugeriría que no fueran tampoco tan prescriptivistas con la lengua como de no, así tiene que ser, o que no consideren que las personas que editamos somos los antagonistas y que lo único que hacemos es cortar frases o borrar palabras. No, lo que hacemos nosotras y nosotros es un trabajo para que, como te decía hace rato, la obra final, por así decirlo,
sea la mejor versión posible del texto que nos llegó y que deje satisfechos en primer lugar a los lectores y también al autor, y pues ya también nosotras nos sintamos satisfechas de el trabajo que vemos ahí plasmado. Sí, yo creo que esas serían mis recomendaciones. Y a quienes quieren dedicarse a la edición, ¿qué consejos les darías? Voy a sonar súper reiterativa, pero creo que es importante que conozcamos bien cómo funciona la lengua y el lenguaje, porque solo conociendo cómo funcionan vamos a poder tener esta apertura que te decía y vamos a poder llegar sin prejuicios, que lean y leamos mucho, que también consultemos con más personas que estén haciendo edición, y que leamos de todo, sí, que no nos cerremos solamente a yo y literatura, pues nada más esto, claro, hay especializaciones, sí, y en algún momento una se va a hacer más, o mejor editora de cierto tipo de textos, pero que en general no desechemos ninguno, porque de todos los textos vamos a aprender más, y sea corregir la tarea de la sobrina o del sobrino, eso también nos va a enseñar un montón. Y que se vayan haciendo camino, sí, 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 sí. Y que también lleguen con humildad al oficio, ¿no? Para que puedan seguir aprendiendo y seguir absorbiendo todo lo que los textos y los escritores y los lectores y lectoras nos pueden compartir y enseñar. Ya casi para ir terminando, ¿a quiénes considerarías tus referentes literarios y cuál sería la razón con una palabra? Mis referentes literarios, uff, pues porque me orilló el estudiar letras, o sea, Julio Cortázar. Aparte porque no sé si tu generación lo lea, pero la mía sí, o sea, yo no recuerdo gente que llegara a la carrera sin haber leído Rayuela o sin haberse sentido Oliveira. Entonces sí, por todo el despliegue de imaginación que me sigue pareciendo maravilloso en sus cuentos, yo diría que Julio Cortázar. Pero ahora también yo diría que pues muchos ensayistas, las ensayistas me están ahorita sirviendo de referente y me hacen replantearme cosas. Entre ellas, Jasmina Barrera, Jimena Maralda, ¿quién más me gusta mucho? Isabel Zapata, que creo que ella hace más poesía que ensayo, pero también me parece un trabajo súper interesante. Yo diría que ellas. Uh-huh. Ya ahora sí para terminar, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar más de lo que estás llevando a cabo? Ya saben que en Lee Más de Librerías Gandhi, pues está detrás el trabajo de Karina Vallejo. Pero ¿dónde más pueden saber de lo que estás realizando hoy en día? Pues en mis redes sociales, en todas estoy como @la Chay Vallejo, Chay como el té chai, así con i latina y todo junto. Las tengo como muy abiertas, no soy como muy de compartir los procesos, pero de vez en cuando me doy ahí mi tiempo o para que vean que hace una que cuida textos cuando uno está cuidando textos, pues también ahí nos podemos seguir y me va a dar mucho gusto verles por ahí, si me siguen, pues los sigo y andamos ahí chismeando en la cotidianidad. Perfecto, pues muchísimas gracias, Karina Vallejo, por tu tiempo. Sabemos que ya te tenías que retirar a las 6, te quitamos un minutito más, No pero te un preocupes. abrazo enorme y muchas bendiciones, que sigas teniendo mucho éxito y que sobre todo esa humildad y ese talento pues sigan unidos para llevar a más escritores y más libros a las manos del público desde una calidad de excelencia. Hasta la próxima y muchas Muchas gracias. gracias, Ana Berta, y sigan la página. Saludos a todos. Gracias. Saludos.